tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su programa Wiñay. El día de hoy hablaremos de una hermosa ciudad ubicada en la provincia de Chimborazo, de Riobamba. Buenas tardes. Riobamba es conocida como cuna de la nacionalidad ecuatoriana, ciudad bonita, ciudad de las primicias, sultana de los Andes, corazón de la patria. Vamos a conocer un poco más de su historia. El licenciado Iván Abegui nos comenta sobre el primer asentamiento de Riobamba. El inicio fue en las llanuras de Colta, hoy el cantón Colta, en antigua Liribamba, en aquel lugar en donde por primera vez se asentó la ciudad de Riobamba, que en ese entonces fue conocida como Liribamba. El suceso que se dio para el traslado nos cuenta que fue... fue la consecuencia del terremoto del 4 de febrero de 1797, que según los geólogos calculan que fue de 8.5 grados en la escala de Richter. Claro que no había sismógrafos, pero por los daños colaterales que se ve, según los estudios que se pueden leer, se calcula que aproximadamente de 10.000 habitantes que vivían en ese tiempo en la villa de Riobamba, recordemos que Riobamba en la colonia no fue ciudad, fue villa nada más, eran como 10.000 habitantes, pero murieron 6.000 aproximadamente. Y ahí se trasladó a la ciudad y se reasentó acá en el año 99, el 1 de abril, en el sitio donde lo conocemos actualmente. Preguntamos en dónde se da el nuevo asentamiento de Riobamba. Alrededor del Parque Maldonado. Ahí comienzan los primeros asentamientos de viviendas. Claro que eran viviendas que tenían extensiones de terreno suficientemente grandes, porque más que la ciudad era la extensión que se tenía ahí en esa época. Provocó un reimpulso de la gente de aquel entonces para que con mejores condiciones de vida pueda mejorar todo lo que se tiene que ver con la infraestructura y obviamente teniendo cuidado de que una catástrofe similar a la que ocurrió en 1797 no se repita. Rosario Coronel Feijó, ella sostiene que hubo muchos conflictos de interés. Por ejemplo, muchos terratenientes y hacendados obligaban a los indígenas a robar, y los indígenas obviamente en las ruinas de lo que quedó la desolada villa, y los indígenas eran apresados, obviamente los nobles no. Aparte de la resistencia y por ejemplo, claro, el hecho de que se destruyan las familias, las construcciones y prácticamente volver a empezar desde cero. Riobamba es una ciudad planificada y fue planificada por el mismo hecho de ser plana, pero a medida del tiempo las circunstancias y la presión social, la presión de los habitantes, las planificaciones se van yéndose hacia un lado. Entrevistó para ustedes Marilyn Cáceres. Como pudimos ver, hay muchos sucesos que marcaron la vida de los riobambeños. ¿No lo crees tú, Estefi? Sí, como por ejemplo el terremoto que causó mucho temor y pánico en las personas. Y bueno, amigos televidentes, es hora de ir a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos conoceremos por qué Riobamba es llamada la ciudad de las primicias. No se lo pierda. Riobamba, a lo largo de su historia, ha sido protagonista de los hechos fundamentales en la vida de la patria. Conoceremos las primicias más relevantes. Construida en la antigua ciudad de Riobamba en 1534, fue la primera iglesia católica, llamada la iglesia de Valvanera. Al llegar los españoles construyeron sobre esta planicie la primera iglesia de la Real Audiencia de Quito, bajo la abadía de la Virgen de Valvanera. La primera construcción era de adobe, piedra y paja. Tras el terremoto de 1797, la construcción original se destruyó. Un 14 de agosto de 1830, en el convento de Santo Domingo, donde hoy está el edificio del Colegio Pedro Vicente Maldonado, nació la primera constitución política del Ecuador. En 1924 nació el proyecto de crear la primera ciudadela residencial del país con el nombre de Bellavista. Juan de Velasco nació en Riobamba en 1727.
Lo más acentuado de su vida fue la expulsión de los jesuitas decretado por el rey de España, Carlos III, sin darle tiempo, sino para que llevara sus importantes apuntes de sus futuras obras, siendo la más preciada Historia del Reino de Quito. Pedro Vicente Maldonado, con apenas 44 años de vida, se convirtió en un sabio de renombre mundial. Trazó la Carta Geográfica de Quito, el primer mapa de nuestro país, para lo cual debió recorrer palmo a palmo el territorio. Desde el ilustre municipio de Riobamba le reportó Alexandra Flores. Pero Riobamba no solo se caracteriza por sus primicias, sino por alguna de las leyendas que veremos a continuación de esta pequeñísima pausa comercial. No se lo pierda. Cada ciudad tiene sus tradiciones y Riobamba no es la excepción. A continuación conoceremos las principales leyendas que han marcado la vida de los riobambeños. La definición de leyendas son mitos populares que la gente crea para proteger o para cuidar determinados lugares o determinados bienes. Y la leyenda de la señorita Carmen León es una leyenda nueva prácticamente aquí en Riobamba. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación y entrevistarme con algunas personas, mi abuelita, una tía, gente mayor y también con un sacerdote, que ellos colaboran de que sí, en efecto, la señorita Carmen León tenía actitudes fuera de lo normal, paranormales. Era una señora que vivía era dueña de la casa donde ahora es el Museo de la Ciudad, o tenía como actividad un gabinete de belleza. Era una de las primeras personas que aquí en Riobamba hacía la permanente. Ella fue la que heredó esa casa y ella vivía ahí. Al no estar casada ni tener esposo, nunca tuvo hijos. Pero parece que también empezó a leer las cartas, a hacer cosas que normalmente no eran normales y por ende eso trajo consecuencias. Y crearon la leyenda de que hay fantasmas, de que hay cucos. Y muchas personas de las que yo he entrevistado me dicen que sí, que en efecto la señora tenía ese sentido de que le perseguían. El sacerdote con el que conversé, el que fue párroco de San Alfonso en esa época, me contó que en efecto que él había hecho el exorcismo a la señorita Carmen León. Es una versión muy fidedigna, ya que es contada por un sacerdote. Le encontraron el cadáver en la bañera de su habitación. El padre sin cabeza, cura sin cabeza que se decía, que en realidad era un cura que salía por las noches sin cabeza, pues la gente en ese tiempo por la devoción todas las noches, pero como siempre hay las personas que estaban en busca de averiguar quién es, una noche le cuelgan una soga de una ventana hacia la otra ventana en la calle donde pasaba él. Entonces, como era de noche, el padre no podía ver y como estaba tapado no podía ver, y el rato que pasa por ahí le tiemblan la soga y él se cae. Entonces descubren que era un cura, en esa época un cura que iba a ver a su mujer, a su amante, le iba a ver todas las noches y le ponía al caballo unas espuelas que le sacaba una especie de chispas. Reportó para ustedes Marilyn Cáceres. ¿Cuál fue la leyenda que más te impactó? La leyenda del descabezado de Riobamba, las locuras que las personas pueden hacer por amor. Sí, es increíble hasta dónde se puede llegar. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, no se mueva de sus asientos, que tenemos mucho por contar. Bueno amigos, estamos de regreso y ahora vamos a hablar sobre las hermosas edificaciones patrimoniales con las que cuenta la ciudad de Riobamba. El arquitecto Patricio Zárate nos comenta sobre el centro histórico. Edificaciones que están localizadas alrededor de las plazas o de los parques centrales de esta ciudad. En general se puede decir que las edificaciones más representativas son la Catedral de Riobamba, el Colegio Pedro Vicente Maldonado, el Teatro León de nuestra ciudad, entre otras edificaciones. El colegio se asienta en el sitio donde se firmó la primera constituyente del Ecuador. El edificio es monumental, al igual que el personaje que le da el nombre, Pedro Vicente Maldonado.
Según las investigaciones de Carlos Ortiz Arellano, en el Congreso de 1902, al cual asiste como representante de Riobamba el general Julio Román, deciden el establecimiento definitivo del Colegio Maldonado. El Teatro León, edificio patrimonial que agoniza. En su época de oro, fue el centro cultural por excelencia de Riobamba. Por esta hermosa edificación pasaron artistas de talla de Libertad Lamarque, Daniel Santos, Ernesto Albán, Trío Selecto, entre otros. El edificio del Correo es un símbolo de Riobamba por su majestuosidad y detalles aristocráticos. La historia de su construcción está ligada a lo que se ha definido como una quimera, el funcionamiento de la sociedad bancaria de Chimborazo. La catedral es de estilo barroco mestizo, construida en piedra calcárea blanca, contiene relieves en los que están presentes expresiones aborígenes y españolas, escenas del Viejo y Nuevo Testamento e iconografía religiosa. Reportó desde la Catedral Gabriela Córdoba. Qué interesante saber un poco más sobre el estilo de edificaciones con las que cuenta Riobamba. Regresamos después de estos pequeños cortes comerciales. Los trajes coloridos, el baile al compás de las bandas de pueblo, el desfile de los priostes, esto y mucho más lo podemos encontrar en los tradicionales pases del niño. Durante décadas, año tras año, la celebración en Riobamba de las fiestas populares religiosas ha sido de gran relevancia, ya que estas forman parte de la cultura y tradición de la ciudadanía. En Riobamba, estas fiestas culturales, tradicionales y expresiones religiosas de fe se las vive con intensidad y hacen que cada año las familias se reúnan durante unos momentos. Riobamba se ha destacado, creo que como otra de las primicias, que tenga aquí en la ciudad de Riobamba la mayor manifestación de pases del niño a nivel nacional. Este personaje colorido y alegre es considerado patrimonio en la provincia de Chimborazo. Es uno de los personajes que en el pase cuidan de la integridad física del niño. Es una representación de un ave sagrada para el pueblo puruá, a la que le rendían culto, la misma que estaba ligada a los ceremoniales agrícolas. Su origen lo describen como un indígena disfrazado de diablo, encabezando el cortejo al lado de los hacha, runas y azotando con látigos a los niños y asustando a quien esté a su paso. Los elegantes danzantes de cacha, ellos visten atuendos diferentes, los bailarines usan una careta metálica con bigote y patillas, una peluca rizada y un sombrero decorado con flores y espejos. Este atuendo fue tomado por los indígenas de las imágenes de santos que veían en las iglesias. Es por eso que usan pelucas rubias y tienen rasgos españoles. Significa hombre de la selva. Su origen nace de una leyenda, lo cual habla de un ser salvaje que habitaba en el bosque y gritaba para ahuyentar a las personas. Lleva ropa con aspecto envejecido y bordada de musgo, una peluca grande tejida con cabuya, una máscara aterradora y un látigo. Hoy en día el personaje ha modificado su vestimenta reemplazando el musgo por telas rasgadas. Este personaje, representante de la alegría, de la fiesta y las travesuras típicas del Día de Reyes, es parte fundamental de la cosmovisión andina, se los considera guardianes y protectores de la naturaleza y de todo lo que tiene que ver con esta celebración. Desde el año 2010 se declaró como una parte no solamente cultural, sino como patrimonio de la ciudad de Riobamba. Entonces, al ser considerado eso ya tiene un nivel superior y bueno, hoy en día tenemos aquí en Riobamba solamente podríamos decir que fueron alrededor de 1.500 pases del niño certificados por la Intendencia con permiso. O sea, si 1.500 fueron dados con permiso, no sabemos realmente cuántos fueron los pases que se realizaron sin permiso.
Reportó por ustedes Alexandra Flores. Les invitamos a que visiten Riobamba y comprueben por ustedes mismos la originalidad de los parches del niño. A continuación tenemos un exquisito segmento, no se lo pierdan. Riobamba ofrece una gran variedad gastronómica para todos los gustos y paladares. Fuimos al lugar más tradicional a probar los platos típicos de Riobamba y esto fue lo que encontramos. Riobamba es un cantón conocido por el hornado. Si no degustas del típico hornado de la Merced, es un verdadero pecado. El plato que contiene es el mote, la lechuga, el hornado y el agrio. Son platitos de a 2,5, de a 3, así, según que el cliente pida. El agrio es con chicha de jora y contiene la cebolla blanca, la paiteña, el culantro, el ají y el tomate. Sí, si vienen la gente turista, vienen, a cada rato vienen los gringos, vienen de Venezuela, vienen de todo país, vienen acá. Acá como es el mercado Mariano Borja. Es originario de Argentina, que se arraigó en Riobamba. Aunque en un principio era un plato típico algo extraño, todo aquel que sea de Riobamba, por norma, será un buen degustador. Prepara con 2 huevos semifritos, cebollita, culantro, se lo bate en un vaso, se lo pone estofado de carne y limón, ese es el jugo de sal. El levantamuertos que le llamamos aquí, ese es especialmente para un chuchaco, un antojo. La preparación de este plato típico es una tradición familiar, platillo similar al locro de papas en el que se incluye vísceras de borrego y una porción de sangre frita de vaca. Algunas personas aseguran que este plato tiene efectos afrodisíacos y que con el aguacate puede ser mejor que el Viagra. Se le hace un locrito de papas, se lo pica el menudo y se lo pone en la sopa. Se le echa leche, albahaca, orégano, sal y aliño. Esta tradición ha variado con el tiempo y la modernidad. Hace 20 años se expendían los famosos rompenucas o raspados de hielo. El mercado La Merced, desde el año 1927, ofrece los afamados jugos de mora, tomate, naranjilla, coco, alfalfa, borojó, malta con huevo, entre otros. El hielo lo trae ya no Baltasar, sino el hermano. Y lo transportan como lo hacía Baltasar mismo, porque es familia de él. Degustó para ustedes Gabriela Córdoba. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias por su atención. Pero antes preguntamos a varias personas sobre qué es Riobamba para ellos. Les dejamos con la nota. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Riobamba es una ciudad hermosa. Muy bonita. Una ciudad muy acogedora. Ciudad histórica, es una ciudad fantástica. Es diversión, buena gastronomía. Su gente. Su arquitectura. Riobamba es Riobamba. Todo. Mi ciudad.